Dudar en voz alta, el podcast de EduCIAC. Un espacio para la reflexión sobre la praxis cotidiana. Hoy presentamos este primer episodio de Dudar en voz alta. Karina, Mariana, Heréndira y Alejandra, todas integrantes de EduCIAC, nos compartirán sus reflexiones sobre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hablar de lo indecible, hablar todas juntas, de una a una, cuerpo a cuerpo, frontales, temblorosas. Hablar hasta que el músculo rojo de la boca entreteja un río y enjuague los corazones. Rehacemos la memoria, inscribimos memorias, germinamos palabras que digan matices, que se nombren las violencias para deshacerlas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Dudar en voz alta, el podcast de EduCIAC. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Dudar en voz alta, un espacio de EduCIAC, Educación y Ciudadanía. Mi nombre es Karina y en esta ocasión tengo la dicha de ser una de las voces de este primer episodio de un espacio que, pues según cuenta la leyenda, surge o tiene sus umbrales en esas charlas ocasionales entre la cocina, entre comidas, y de esas charlas, ocurrencias, pues hoy se materializa, hoy es una realidad. Tomamos como referencia o aprovechamos la fecha del 25N para sacar este podcast, este episodio, sobre todas esas dudas que nos genera el 25N, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos del 25N? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo sentimos? Y para estas y otras dudas que van a ir surgiendo, pues quisiera presentarles a tres compañeras muy queridas, muy admiradas de mi parte, que también son compas de acá de la EduCIAC. Está conmigo Mafi, Mariana, amante de las letras, del terror, de las plantitas, de los collages y de las infusiones. Y todo lo que quieran, pues es muy buena referencia a ella. Mafi, ¿cómo estás? Muy bien, sí me tomé mi tecito antes de venir. Y pues también nos acompaña, está con nosotras Baldo, conocedora de palabras del arte y gran activista en el famoso estado Perrito. ¿Cómo estás, Baldo? Hola, pues bien, aquí bien nerviosa, pero pues chido, dándole adelante. Sí, eso faltó como decir, ¿no? Sí, hay dudas, pero también hay mucho nervio de ver cómo nos va en este primer episodio, pero pues le estamos poniendo acá todo el punch. Y pues también está Ere Vital, una también grandiosa persona que yo considero una muy linda persona, activista, amante y cuidadora de gatitos. ¿Cómo estás, Ere? Muy bien, muchas gracias. También estoy nerviosa, pero estoy alegre como de este ejercicio de confiar en nuestra voz que duda y pues a ver cómo nos va. Muchas gracias, pues sean bienvenidas como a este espacio que vamos a tener hoy, esta pequeña tertulia sobre el 25N, que hay mucho de qué hablar, hay muchas dudas que sembrar para quienes nos escuchan, y más bien yo quisiera, para ir ya como adentrándonos en este tema, preguntarles qué es esto del 25N, ¿no? O sea, ¿qué conmemoramos, con este 25 de noviembre? Y más bien, ¿qué pasa? ¿A qué nos hace referencia? Híjole, es que creo que hablar de un 25 de noviembre justo con un contexto histórico, político y cultural, y situándolo como en el estado Perrito, en San Luis Potosí, e incluso en México o en América Latina, creo que como mujeres nos representa esta fecha en la cual, si bien es una fecha que se ha institucionalizado, ¿no? O sea, al final de cuentas, es una fecha para recordar, rememorar y también, ¿no?, alzar la voz por estas distintas violencias que vivimos al día a día las mujeres, que también ven las niñas, ¿no? Y que trastoca sin duda nuestros cuerpos. Creo que a partir del cuerpo es desde donde se instrumentaliza o se vive esa violencia.
Y quizás conociendo o no la fecha, llamándose feminista o no, pensando si nuestra labor es activista o no, creo que justo, ¿no? Ya habíamos platicado un poquito antes, pues cualquier mujer y desafortunadamente también cualquier niña ha vivido violencia, ¿no? Entonces justo como ese marco de conmemoración de esta fecha nos llama a pensar, ¿no? ¿Por qué se recrudece esta violencia? ¿Por qué continúa? Y bueno, yo personalmente como que esta fecha me llama bastante. Últimamente convivo más en espacios de lo privado, con familiares, con amigas, con las vecinas. Y desde ahí cómo es que se reconocen esas violencias, ¿no? Y que incluso hay espacios de mujeres en los cuales tal vez no se llaman desde el feminismo o desde el activismo, pero se está haciendo un trabajo comunitario, un trabajo en colectivo, justo para no solo identificar esas violencias, sino acuerparnos y cuidarnos, ¿no? Que creo que también es un punto clave dentro de esta fecha del 25. Más allá de la carga institucional y, pues claro, las responsabilidades que tienen las instituciones del Estado para garantizar esa vida libre de violencia, ¿no? Porque la fecha como tal así se llama, ¿no? O sea, la conmemoración de un día libre de violencia para las mujeres propiamente, ¿no? Escuchando a Mariana justamente pensaba en la importancia de esta fecha para debatirle las narrativas de la violencia al Estado, ¿no? Y a lo que ya está institucionalizado. Porque siento muchas veces que esa justicia desde la cual hablamos en nuestro encuentro entre mujeres no cabe como en la justicia del Estado, ¿no? O sea, no es suficiente como ir a poner una denuncia y todo el proceso revictimizante que te hacen vivir las instituciones, ¿no? Entonces, no sé, siento que cuando hablamos nosotras de violencia, hablamos de situaciones que son mucho más extensas a como el Estado las piensa, ¿no? O cuando hablamos de justicia. Justamente creo que esta fecha abre como un espacio para que podamos reconocer esas agencias y los agenciamientos que podemos hacer las mujeres en nuestro encuentro y también de manera singular desde diversos espacios, ¿no? O sea, también la importancia de no centralizar las voces, no centralizar la lucha. Y el 25N se me hace ese momento importante como para sentarnos también a platicar de estas cosas. Claro, en esto que comentan surgen como varias preguntas y justo es, ¿no? O sea, ¿qué dudamos o de quiénes dudamos en esta fecha, ¿no? Porque lo toman como de distintos espacios, escuchamos muchísimos discursos y que en algunas veces están muy ajenos a la realidad, ¿no? De cómo viven las violencias, sí, pero cómo vivo las violencias yo, cómo las vive incluso mi mamá, mi hermana, mis tías, mis abuelas, ¿no? Toda mi familia, no sé, todas las mujeres que vemos y que nos encontramos en el día a día, cómo les llega a ellas la fecha y cómo viven o qué les representa a ellas como esas violencias, ¿no? Yo estaba tratando como de unir algunos significados de la fecha, ¿no? Como, sí, esto que mencionas de la parte organizativa o lo que han mencionado del encuentro y lo histórico, ¿no? Pero también ir como a otros lados del pensamiento como más, tal vez metafóricos, ¿no? Pero que nos ayudan luego a explicar el mundo o a generar más dudas, justamente, ¿no? Yo pensaba justo en las hermanas Mirabal y en este símbolo de la mariposa, ¿no? Que es como característico de la fecha. Entonces, pero pues a partir de la mariposa pensaba en algunos como binomios de significados para la fecha, ¿no? Como de el viaje el viaje y la inmovilidad, ¿no? La fragilidad y la fuerza y la individualidad y lo colectivo, ¿no? O sea, como pensar en una sola imagen de la mariposa, de una sola mariposa, pues está en ese lugar de un viaje individual y como medio frágil por ser una sola, ¿no? Con una misma y que estará muy bien, pues, pero que en el transitar al otro lado, pues, como en movernos, en reconocernos en las otras, pasar de las reflexiones individuales a ponerlas en colectivo, y esa colectividad será, pues, desde todo, ¿no? Desde el lugar donde estamos trabajando hasta los lugares donde pues nos organizamos y nos reconocemos, ¿no? O sea, como pensar el 25N también como ese gran pretexto, ¿no? Como de sinergias para el encuentro, ¿no? O sea, se mueven un montón de cosas, no solamente el 25N, ¿no? Sino otras fechas, ¿no? Que
que son importantes para el movimiento feminista. Ese loop de energías entre todas, como de, justo como en esta idea de migración de las mariposas, ¿no? Como el migrar a un lugar donde nos reconocemos todas, ¿no? Y como habrá una vuelta de regreso como a otros espacios que son tal vez en ese día a día construibles, ¿no? Pero pues en ese tomar el camino para el encuentro, pues van surgiendo un montón de cosas, ¿no? O sea, pensaba en este momento quiénes justamente, ¿no? Y quiénes estamos ahí, quiénes podemos estar ahí, ¿no? Quiénes queremos estar ahí y qué implica para nuestras propias vidas tomar esas luchas, ¿no? O sea, como es desgarrador muchas veces, ocupa mucho tiempo, ocupa lugares del pensamiento que a lo mejor no queremos abrir, ¿no? O que nos ha costado todo un año, como decir, aquí le corresponde a esta cajita de la memoria esto que estoy sintiendo, ¿no? Pero que pues el 25N u otras fechas como que pues es como abrir esa cajita y decir, bueno, regreso a pensar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, ya ven por qué les digo que es una conocedora de las palabras. Sí, es que ahorita que las estaba escuchando, que siempre es bien mágico escucharlas, me acordé mucho de una ocasión en la que me tocó estar en una marcha en Ciudad de México. En ese momento se dio como una situación donde había unas chicas que la policía quería detener y lo que hicimos fue armar una cadena de morras, ¿no? O sea, como que nos agarramos las manos así y las chicas que querían detener los policías estaban en el centro. Entonces, pues los policías nos empezaban a empujar y así, ¿no? Entonces yo dije, como es que este momento es muy fuerte porque es como la fuerza de una cadena en movimiento. Y me recordaba como a esto que decía Simone de Beauvoir, como que el feminismo era el vivir individualmente, pero luchar de manera colectiva, algo así era lo que decía. Yo decía, es que en este momento que estamos así en cadena, la fuerza de cada una es tan importante porque en el momento en el que una se suelte, la cadena entera se rompe. Entonces dije, esa fuerza colectiva que tenemos entre todas es súper poderosa, pero no nos olvidamos de la singularidad, porque la fuerza singular de cada una es igual de importante y por eso nos hace estar juntas. Y me acordaba mucho con lo que decías ahorita de las mariposas. Sí, oye, que aprovechando, ¿no? Como este tema de las marchas, yo la verdad es que también he tenido la oportunidad de estar en unas acá en San Luis, unas en México. Recuerdo en la marcha del 8M de acá de San Luis, donde eran cerca de 5,000, o sea, un reto para nosotros acá en San Luis Potosí, ¿no? De que se hayan juntado tantas mujeres para estar en la marcha y pues que justamente nos dice algo, ¿no? O sea, que ciertamente estos, o no tanto discursos, vaya, sino como que pues lo que hemos gritado pues estos años está siendo escuchado y se está viendo reflejado ahí, ¿no? O sea, y creo que mueve mucho el corazón el verlas, porque decir, claro que vale la pena, justo como colocaba Baldu, no requiere fuerza, obviamente no te pagan por estar acá, ¿no? O sea, no hay cheques oro. No hay cheques oro ni nada. Muchos años. Claro, más bien una le mete ahí como la fuerza de todo y incluso entre todas y una misma se da como esos procesos de contención por todo lo que se vive y por todo lo que toca enfrentar, ¿no? Y que pues justamente eso, ¿no? O sea, el verlo, aunque sea reflejado en una marcha, pues motiva, ¿no? Y llena mucho como el, claro, hay que seguir por esto, porque le da razón a una como mujer, pero también da sentido cuando a más les llega y cuando a más también les da como ese, pues ese clic, ese sentido. Sí, ahorita que te escuchaba pensaba como, o apuntaba, ¿no? Como esas marchas son el ejercicio político del espacio público, ¿no? O sea, como yo siempre pienso que las mujeres en el espacio público es una cosa como particular, ¿no? O sea, es que no sé cómo nombrarlo, ¿no? O sea, yo pensaba como en el performance del continuum de violencia, ¿no? O sea, me voy a explicar ahorita por qué lo pienso así, pero, o sea, sin que se banalice por qué lo estoy pensando como performance, ¿no? Igual también se los pongo acá como algo a discutir, ¿no? Pero me refiero como a las marchas son bien heterogéneas, ¿no? O sea, cada mujer que está que se sube a la marcha
se va a subir de una manera distinta, ¿no? Habrá quien decida poner el cuerpo de una manera como pues más confrontativa, habrá quien decida como estar vigilante, habrá quien decida estar, no sé, ¿no? O sea, de manera artística, no sé, o sea, hay como un montón de formas, ¿no? Y como ese concentrado, ¿no? Entonces pienso en eso, ¿no? En la heterogeneidad de las mujeres, en haciendo un ejercicio del espacio público primero, ¿no? O sea, como en este ejercicio de observación de lo que sucede en una marcha, ¿no? Y no me refiero como a la parte organizativa, sino como así extraerme así como en una bolita de cristal y ver qué está pasando, ¿no? Eso, no pienso en la heterogeneidad, pero también pienso en todas esas preguntas que seguro se generan en la cabeza de todas las personas que están afuera, ¿no? Muchas veces cuando he caminado las marchas, es como decir, ¿qué está pensando, no? Esta persona, ¿no? Que esta niña que está pasando por acá y nos ve todas juntas, ¿qué le genera, ¿no? Como esto, ¿no? Y que no me corresponde, ¿no? También darle respuesta, es como también un ejercicio bien bonito de dejar al vacío lo que sucede en la cabeza de esas personas, ¿no? Ajá, que la duda ahí queda, ¿no? Y también pensaba como, pienso como en el continuum de violencia eso, ¿no? O sea, es como todas estas mujeres resistiendo de estas miles de formas habidas y por haber en la marcha y un montón de cosas afuera que, o sea, las instituciones cerrando sus puertas para que no entremos, ¿no? Como una cosa bien simbólica, ¿no? O sea, esto que pasa en la marcha de cerrar las puertas, por lo que sea, ¿no? O sea, como no hay una forma de recibir a la movilización, ¿no? Como no hay, nunca la ha habido una forma de recibirla y aunque la hubiera, no sé si sería suficiente para recibirnos a todas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces que es como decir, esto es lo que estás haciendo todos los días, solo que acá te toca cerrar la puerta de verdad, ¿no? Así con tus manitas, cerrarle ahí, ¿no? Y pensaba también en los cuerpos policíacos presentes o invisibles en las marchas, ¿no? Porque se cuelan también, ¿no? Como ajá, ¿no? Es como el patriarcado escondiéndose en todos lados en la vida, ¿no? Por eso digo que la marcha es performática del continuum de violencia que vivimos las mujeres, ¿no? O sea, no, es un concentrado de todo así, de la vida diaria. Sí, y justamente creo que también sucede como que desautomatiza la percepción, ¿no? O sea, como la percepción que tienen estos mandatos patriarcales como de no poder, como dejarnos a las mujeres juntas, ¿no? O sea, presentarnos como rivales y entonces vernos en la calle, en este sentido, hablando de las marchas, como un montón de morras abrazándonos y llorándonos, aunque no nos conozcamos, ¿no? Pensaba como en esta consigna de me cuidan mis amigas, no la policía. No y claro, pero, ajá, sí, exactamente. Y no solo nos cuidan nuestras amigas, ¿no? O sea, no sé, pensaba como una vez que estaba caminando en la calle y tenía miedo y una señora también, no nos conocíamos, nos juntamos. Entonces, como también entre desconocidas nos cuidamos, ¿no? Y creo que también esa parte de juntarnos y ocupar espacios que no están diseñados para nosotras, tiene que ver con la reapropiación de los espacios, que también es muy importante, ¿no? Y lo hacemos en muchos lados, ¿no? O sea, no nada más como saliendo a marchar, sino también lo pensaba como una vez que me subí al carro con unos amigos y también iban amigos vatos. Entonces, ellos estaban así, ¿no? Como con sus piernas abiertas y yo como intentando hacerme chiquita para que todos tuvieran un espacio, ¿no? Decían, no, es que también aquí voy a reapropiarme de este espacio y yo así como de hazte para allá y también abriendo mis piernas, ¿no? Porque decían, me han enseñado como a ser chiquita, ¿no? A no verme, a no escucharme y también ahí, estos son espacios de los cuales también nos podemos ir reapropiando. Ajá, creo que justo en esta división que creemos del espacio público y el espacio privado, que para muchas mujeres realmente esa división no existe, ¿no? O sea, porque cuántas no hacen uso del espacio público para realizar labores de cuidado, el trabajo propiamente, ¿no? O estos traslados hacia estos espacios de trabajo remunerado, ¿no? Que también es otro tema. Y ahorita que colocaban lo de los simbolismos y lo que representan estas imágenes para cada una de nosotras, en lo individual, en lo colectivo, pues también pensaba en eso, ¿no? En cómo las marchas, las movilizaciones, las acciones en calle, para aquellas mujeres que parecen ser ajenas a estas acciones, también representan algo clave, ¿no? En este momento así muy claro. Las últimas marchas que ha habido en la ciudad, pienso en todas las mujeres que trabajan en los comercios, en los lugares como
cafés o restaurantes donde suelen pasar las marchas y que salen, ¿no? Y salen hasta emocionadas, algunas graban, algunas llegan a gritar yo quisiera estar ahí, ¿no? O que simplemente les llama la atención, ¿no? Y creo que eso es interesante, ¿no? No sé, me recuerdo a mí de chica, a lo mejor no necesariamente viendo una marcha, pero pues sí, ¿no? O sea, viendo a mujeres ocupando el espacio público para hacer alguna actividad artística o deportiva, y eso a mí me representaba como algo de, o sea, ese espacio a mí también me pertenece, ¿no? Y a muchas otras nos puede pertenecer, y eso es lo importante, porque como decías, ¿no? Como que llama la atención. Luego hasta como que dicen, ¿qué están haciendo ahí esa bola de chavas? Y que creo que en eso también de la ocupación del espacio público sucedió algo muy cañón estos 2 años en pandemia, ¿no? O sea, más bien veníamos como un auge, un movimiento feminista, ¿no? Y la pandemia nos generó como justo un montón de dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con el movimiento cuando ya estábamos como un tanto fortaleciendo, ya habíamos salido más a las calles y ya fue como lo último que casi que vivimos y después encerrarnos, ¿no? Pero encerrarnos como con esta cuestión de qué está pasando con la vida de las mujeres en sus casas, ¿no? Y ahorita que Ere mencionaba al inicio lo de la justicia, el significado que tiene para nosotras, fuera a lo mejor como de esta percepción de la justicia en la institución, o desde como si la justicia debe ser como el castigo, ¿no? Por haber cometido algo que no está como a lo mejor dimensionado como bueno o moralmente aprobado en las leyes. Y el tema de la seguridad, ahorita que colocas lo del tema de la pandemia y las mujeres en los espacios tanto públicos como privados, pues también recordarnos, o sea, no todas tuvimos que estar a lo mejor en el espacio privado, muchas siguieron en el espacio público, y que de nuevo, o sea, como esta dimensión entre lo público y lo privado es como la línea es muy delgada realmente, ¿no? Desde los discursos institucionales, ¿no? Constantemente escuchamos el quédate en casa, es una cuestión de salud, pero esta dimensión de salud creo que se dejó un montón de lado para, en el espacio público propiamente, hacer un uso o el abuso de la fuerza pública como tal, ¿no? De los elementos de seguridad en la cuestión de estamos cuidando el tema en salud, ¿no? O sea, es nuestra función aquí como policías es cuidar la emergencia sanitaria, que no repunten los casos, que no haya contagios, pero utilizando la fuerza propiamente de los policías para reprimir a personas comerciantes ambulantes, a aquellas mujeres que incluso se seguían, por ejemplo, manifestando, ¿no? O que seguían haciendo acciones en calle propiamente. Y pienso en lo del espacio privado, pues como es este llamado que también se hizo de que las mujeres fueran de nuevo, o como siempre ha sido más bien, quienes asumamos los roles del cuidado, el trabajo doméstico, de, claro, las niñas y los niños estarán bien en casa haciendo las clases en línea, porque mamá, tía, abuelita, la hermana, la prima van a estar ahí, ¿no? O sea, siempre recalcando como esa obligación que hay sobre los roles que debemos de cumplir. Y, por ejemplo, ¿no? Quienes a lo mejor habitamos en lo privado solas o acompañadas con otras mujeres de diversas edades, lo mismo, ¿no? De, claro, o sea, tú tienes que estar en este espacio porque tú puedes cuidar, tú tienes más tiempo, ok, tu trabajo es en casa, pero pues parece ser que no estás haciendo nada, ¿no? O sea, no sé, no entiendo lo que haces, bueno, o sea, en las dinámicas familiares, bueno, tú puedes dedicarte a el trabajo doméstico, el cuidado de un familiar que se encuentre enfermo, las compras del supermercado, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que son un montón de narrativas que incluso no cabrían en un solo espacio para poder dimensionar cómo es que las mujeres hemos vivido la violencia. Hace poquito hablaba con una compañera que es abogada y me decía, es que justo, ¿no? O sea, no
no hay una sistematización, a lo mejor desde lo institucional o incluso que a veces también nos faltan manos de sociedad civil o las colectivas como para recuperar estas llamadas de emergencia que hubo, por ejemplo, al 911 por cuestiones de violencia en el hogar. Y que a lo mejor ahí sí recupero un poquito, por ejemplo, lo que empezaron a trabajar las compañeras de X Justicia, sacaron una serie de informes donde justo decían que claro, o sea, sí hubo un repunte, ¿no? Esta llamada que hay de, pues es que sí hay otros datos, ¿no? Sobre la violencia que viven las mujeres, ¿no? No porque estuviéramos, o a las mujeres estuvieran en el espacio seguro que es la casa, no se vivió violencia, ¿no? También en las chambas y las distintas formas de violencia, ¿no? ¿Cuántas mujeres no perdieron sus trabajos? ¿Cuántas mujeres y niñas no tuvieron que abandonar los estudios por tener que dedicarse a los cuidados del hogar y el trabajo doméstico, ¿no? Ajá, ahí en eso, creo que una de las dudas que ha permanecido desde marzo del 2020 al inicio de la pandemia para mí fue así como 2 meses después quise hacer como justo también un ejercicio de podcast que se llamaba algo así como podcast para el bien del mundo, que nunca fue público. Luego se los paso, pero por ahí está, ¿no? Que eran una serie como de instructivos. Bueno, el asunto es que la duda de ese podcast tenía que ver con si lo privado también podría ser histórico, ¿no? Porque pensaba justo en toda esa binariedad que hay en el mundo, ¿no? Como de masculino, femenino, o sea, como de que da orden al mundo, lo público, lo privado, lo productivo y lo reproductivo, y así, ¿no? Como esos órdenes que pareciera que, eso, ¿no? Que parecía que tienen fronteras bien delimitadas, pero en realidad no tanto como pensamos, ¿no? Son porosos, bastante porosos. Entonces yo pensaba como en ese otro lugar, ¿no? Como lo histórico, pues. Y por lo histórico de la pandemia, lo histórico del momento, lo histórico de las mujeres, ¿no? Y pensaba si había un antónimo de la palabra histórico que no encontré, ¿no? O sea, no sé, si ustedes tienen en la mente algo que pudiera ser, para mí no hay, pues, o sea, justo por eso, ¿no? Y entonces decía, pues claro, ¿no? Entonces como, o sea, sin darme una respuesta clara, ¿no? Más bien la duda está ahí sembrada justamente para pensar qué puede haber en lo privado que también pueda ser histórico, ¿no? Y me parece que están esos datos que decimos, ¿no? Recuerdo ahorita, no recuerdo de quién es la frase, cómo es, pero dice algo así como de... Desde que volví feminista, la pregunta de fondo ha sido y sigue siendo esta: ¿qué le sucede al pensamiento cuando el sujeto pensante es una mujer? O sea, cuando ese se da cuenta de que es el pensamiento de una pensante, es decir, está asociado con el ser cuerpo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que si pensamos la pandemia como mujeres, vamos a leer otra pandemia, ¿no? O sea, no es la misma pandemia que se ve en las noticias, que va a quedar registrada en lo histórico, ¿no? Por más que digamos o hayamos dicho o reivindicado que hacemos historia, ¿no? Como en lo realidad, ¿qué sí hacemos, no? Y eso, ¿no? Como regresar y decir, bueno, yo soy la sujeta pensante que está habitando esta pandemia, que está viviendo esta pandemia y que está pasando en mi vida y en la de otras mujeres, ¿no? Wow, muy fuerte, creo. Ajá, porque te lleva como si el pensar en las demás, pero es también el pensarte a ti, ¿no? O sea, cómo la viviste y cómo hicieron que la vivieras, ¿no? O sea, hay quien está, no sé, sola en el depa, que en la casa, hay quien está con la familia, hay quien está con la pareja, hay quien está nada más con la hija, con el hijo, que con la tía, o que cuidando a la abuela, al abuelo, ¿no? O sea, como haciendo justo estas labores de cuidado que dice Mariana, pero más bien, como en ese trabajo del cómo hacer que la otra persona viva la pandemia, pero quién era el encargado, aparte de nosotras, de cómo vivir esa pandemia, ¿no? Y creo que es algo tan normalizado que incluso no sé, lo veíamos en cualquier casa, ¿no? Que la mamá, y digo la mamá porque pues era prácticamente, ¿no?
con los cuidados de comida, su propio trabajo, sus limpiezas, pero nadie le dijo, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿no te da miedo salir por la leche, que por el pan, que por ¿Qué la necesitas? cena? ¿Qué necesitas Exacto. para que eso pueda suceder también? ¿No? O sea, es que a eso me refiero con la mujer pensante, ¿no? O sea, como... Sí. Como el habitar ese cuerpo de mujer, pues te pone en una serie de realidades y necesidades que a lo mejor, ajá, en lo histórico no, o sea, es tan generalizado, es para todos, que no nos piensa, ¿no? Como en esas necesidades. Escuchaba hace poquito también a un equipo de la Ciudad de México que intenta hacer como esto de las ciudades seguras para mujeres, y pues decían eso, ¿no? O sea, más bien también una parte de luchar contra el patriarcado y el capitalismo también será generar estrategias en el hoy y en el aquí y en el ahora para esas labores que siguen sucediendo, ¿no? Mientras seguimos combatiendo el que no tengamos roles productivos y reproductivos así tan marcados, pues seguirán habiendo mujeres que se encargan de todas esas labores, ¿no? De llevar comida a la casa, de cuidar a los niños, de llevar a los niños a la escuela, de hacer, o sea, hacer una vida como así en el espacio público. Y ellos decían, o sea, qué diferente sería que en el camino, o sea, en el mismo camino que estoy recorriendo para llevar o recoger a los niños de la escuela, me encuentro todo lo necesario que necesito para el hogar, ¿no? O sea, como... O sea, sí, como en esa lógica, ¿no? Pero pensaba en todas las posibilidades de ese pensamiento. Ese era lo que ellas como resolvían, ¿no? Como de, pues hay que ponerle entonces el mercado aquí, ¿no? Pero pensaba qué otras posibilidades podría haber en ese diseñar la ciudad con ojos de mujer, ¿no? Sí, es que justamente siento que el situarse es un acto político también, ¿no? O sea, como tal vez situarse desde ese lugar de mujer. O situarse, por ejemplo, incluso en el tener casa o no tener casa, ¿no? Porque también la lectura de una persona que no tiene casa no va a ser la misma, para esta pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido también pensaba un poco como, no sé si nombrarlo pausa, pero tal vez como la pausa que pudo propiciar también la pandemia, como tal vez de repensarnos las acciones que estábamos teniendo en nuestro hacer político feminista, por ejemplo, en este caso, ¿no? Podemos sentir mucho esto, el de que es que nos detuvimos, o dejamos de salir, o dejamos de hacer cosas, pero siento que no es un silencio silente, vaya, o sea, como que en esa pausa pudimos detonar muchas reflexiones para justamente repensar lo que estábamos haciendo, ¿no? Es también como el reconocer que existen múltiples espacios de organización, ¿no? Y que tal vez no solo la asamblea o no solo como algún espacio específico, ajá, era como ese lugar desde donde hacemos cosas, ¿no? Como en esto de la marcha, ¿no? Que, o sea, fue histórico y como todas las emociones y todo lo que se detonó en ese espacio, pero como decir, a ver, es que también podemos cuestionarnos esto de marchar, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, ¿qué implica marchar en pandemia, no? O sea, y siento que en este momento que se reconducen como muchos poderes de la tanatopolítica, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando que sí, no, desde antes, ¿no? No para todas era posible salir a marchar, ¿no? Y ahora pues no para todas va a seguir siendo posible porque habemos quienes, por ejemplo, no tenemos seguridad social, ¿no? Entonces tal vez el hecho de ir y colocarnos en una marcha así nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces creo que también como un llamado a perderle ese miedo a la autocrítica, ¿no? O sea, tal vez a poder voltear con una misma o con nosotras y decir como, chale, como que eso que dijimos, eso que hicimos, tal vez tiene como estas implicaciones, ¿no? Pero sin miedo porque es justamente darle ese lugar de importancia a la duda. Y ahorita que mencionabas esto, eres de la autocrítica y lo que colocaba Ale sobre esa ser pensante como mujeres, estaba recordando un ensayo muy bonito que se recomienda de Alejandra M. Vázquez. El ensayo se llama Su cuerpo de Harán y es un ensayo precioso sobre justo el trabajo de cuidados y en esto de quiénes somos, en qué lugar estamos, cómo hacer historia o tener ese hito histórico desde lo privado. Creo que sí lo tenemos y quizás ahí a lo mejor es algo que he visto que se puede hacer, si bien desde el activismo, incluso si bien desde la literatura o el arte, el artivismo, por ejemplo, ¿no? Cómo es que las mujeres miramos esos espacios y cómo
cómo incluso a lo mejor sientes esa representación que la sientes cercana a ti, ¿no? Creo que sí se puede hacer y lo estamos haciendo. Quizás, con lo que conectaba con Ere de la autocrítica, a veces pensamos que no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Exacto, no estoy yendo a la marcha, no estoy yendo a la asamblea, pero también de nuevo la duda, ¿por qué no estoy yendo, no? Porque no puedo, porque no quiero, porque me duele algo, ¿no? Que incluso ni siquiera es a lo mejor como tan tangible. Y en este contexto de pandemia y no pandemia, creo que hablar de ese espacio privado / público, que de nueva cuenta lo coloco, es una línea muy delgada para nosotras como mujeres. Creo que sí hay alguna serie de narrativas en las cuales sí es muy claro dónde está lo privado y lo público, pero en otras no hay una diferencia como tal. Y recuperándolo de este ensayo, mencionaba Alejandra este tema de cómo es que, no me quiero centrar, ¿no? Porque me gusta que este podcast sea de mujeres y hablemos mujeres y nos hablemos como mujeres y desde las mujeres, pero cómo es a lo mejor que los cuidados son vistos para las mujeres como qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Que no solamente es a lo mejor la aportación monetaria, es justo, ¿no? El acompañar, el escuchar, y quién te escucha a ti, quién te acompaña a ti, ¿no? Y hay un pasaje muy gracioso, pero triste, que dice Alejandra M. Vázquez de claro, y cuando van los familiares varones a cuidar a esta tía, a esta abuela, solo van y dejan el dinero y piensan que eso ya es el cuidado como tal, ¿no? Dejan el dinero y se van. Y recuperaba esto que dice Ale, cómo construimos estos espacios. No es solamente, claro, sí es importante, no sé, el tema presupuestal para las instituciones que atienden los casos de violencia, pero no solamente es decir, miren, este es el dinero que se está generando, se va a construir este espacio, se van a dotar estos kits. Es como, hay otras narrativas en las cuales definitivamente no se están escuchando a las mujeres, o se nota y tú percibes que no lo están construyendo mujeres, ¿no? Y quizás como esto que conectaba con Ere de esta autocrítica, se siente chida esa autocrítica cuando lo hacemos justo desde nosotras, desde nuestra mirada, desde la empatía con las otras compañeras. Y yo aportaría, aparte de hacerla sin miedo, también sin culpa propiamente, ¿no? Porque creo que, claro, la culpa es un elemento clave en nuestra historia, en el patriarcado, etcétera. Esa culpa no debería ser algo que nos limitara, ¿no? A crear otros espacios, a hacer la autocrítica, o que esta autocrítica no sea desde la culpa para, de nuevo, justo, ¿no? Estamos buscando otras formas de vivir fuera de estos ámbitos de violencia y recuperar a lo mejor esa empatía, sí, con las otras, también con una misma, y que sea un acto, luego también es como muy complicado, pero un acto individual y colectivo, o sea, que se vaya transformando, ¿no? Así que, como decía Ale, para pasos para el bien de todas, por ejemplo, ¿no? Que también que es el bien para cada una, ¿no? Eso también es otra duda. Sí, y que justo ahora que mencionas, por allá andaba, en estos días me salía una imagen ahí en Facebook, ¿no? Y no sé si la vieron ustedes, de eso que le dices a tus amigas, escúchalo tú también, ¿no? O sea, también es para ti. Siempre que así como cuando hablo de algo con una amiga, siempre les digo, te digo a ti y me digo a mí misma. Sí, que a veces es más sencillo, ¿no? Como el sentirse empática con la otra, y con una misma vienen como estos sentires, ¿no? De la culpa y del por qué, y por qué no antes, por qué ahora, que esas mismas son las que no nos permiten, ¿no? Como el liberarnos, que también era una frase que en estas pláticas que habíamos tenido, ¿no? Del quiero ser libre, no valiente, ¿no? Pero libertad incluso también de sentimientos, de pensamiento, del decidir, pues, y decidir en todos los sentidos. Y recordaba ahora un estudio reciente que se dio en Morelia de desapariciones de mujeres, que justo una chica, una colectiva, me parece, no recuerdo bien quién lo realizó, de simplemente en una colonia, ¿no? El poner en dónde se dan las desapariciones, cuántas y en cuáles no. Entonces, sí, en esa cartografía feminista, tan solo en un mapa podemos ver por dónde es más seguro caminar y en dónde no, ¿no? Pero eso es justo, sirve, pero ¿qué pasa con las mujeres que viven en esas zonas donde sí hay como ese peligro, esa inseguridad, ¿no? O sea, y está como eso de fondo, pero también claro, mujeres teníamos que hacer ese estudio
para determinar qué espacios son seguros o qué espacios no son seguros para una, ¿no? O qué hacer. No sé, hay como un montón de cosas que nos toca como todavía a ir trabajando, un montón de temas que dejamos por plantearnos, los temas de los cuidados, que justamente la pandemia lo detonó, ¿no? O sea, sí fue una pausa y ayudó a repensar y ayudó como pues a sacar como otras situaciones que las mujeres vivimos y que nos están atravesando. Y pues más bien yo quería ahora ya un poco a manera de cierre, no sé, cómo nos sentimos, qué reflexión o qué duda queremos sembrar como a quienes nos escuchan. Uy. Bueno, un montón. Siento, ahorita estaba que nos escuchaba, estaba pensando justamente en que ahora que estamos hablando como en torno a la violencia, no solo lo estamos haciendo como pensando en abstracto el patriarcado, ¿no? O sea, sino que sabemos que hay toda una imbricación de sistemas de opresión, o sea, pensando como en la matriz de poder colonial, capitalista, heteropatriarcal, y que también es necesario como nombrarlo desde ahí, ¿no? Para que de verdad, si vamos a hablar de mujeres, estemos como en un imaginario mucho más grande, ¿no? O sea, pensando en nuestra diversidad como mujeres, ¿no? Y pues me quedo mucho también con esto de la culpa, como de exiliar la culpa o no sé cómo decirlo, ¿no? Porque también hay toda una construcción heterocapitalista sobre la culpa, ¿no? Que recae sobre nosotras, como esto de es que no he trabajado lo suficiente, no me merezco descansar, ¿no? Pero como justo pensándolo en torno a la violencia, quería colocar un poco lo que hablábamos ayer, como para ver si también esto puede resonar en otra persona, de también como sacar esa culpa al momento de hablar de las violencias que nos han atravesado a nosotras, ¿no? Como lo comentábamos que, pues sí, ahora sí que no es nuestra culpa esas violencias que hemos vivido, ¿no? Ni la respuesta que dimos, porque luego yo me culpaba mucho eso que comentaba ayer de, es que no dije que no más fuerte, o sabía que tal vez era un lugar riesgoso y aún así fui. Pero no, o sea, ahora la agencia que ya puedo reconocer en mí, justamente utilizarla como esa fuerza para el autocuidado y para el cuidado también de las otras, ¿no? Pero no como redirigirla a manera de culpa, sino más bien como de una manera más amable y amorosa. Yo me voy con la duda y dejo la duda de cómo seguirnos narrando desde esta cuestión de cómo hacer histórico lo privado o lo propio de nosotras, ¿no? Y dejo como las dos recomendaciones más literarias. Pienso ahorita que me colocabas lo de las cartografías, Cari, en Lidiet Carrión, que es una periodista y que tiene un libro muy interesante que se llama La fosa del agua, donde explora el tema de las desapariciones y feminicidios de mujeres y niñas en el Estado de México, ¿no? Incluso en su libro, ella coloca un mapa de los lugares donde los casos que ella estuvo investigando, pues sucedieron, ¿no? Y creo que esto es un libro, claro, pero ¿cuántas de nosotras a lo mejor no nos hemos dicho a nosotras o nos han dicho nuestras mamás o nuestras amigas de, bueno, o sea, pero si vas a ir a tal lugar, solo cuidado acá, acá hay una tiendita donde puedes entrar si te sientes insegura, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que nosotros también vemos vale la redundancia, en otra visión estos espacios públicos, privados? Eso, y recordaba también un poemario de Yolanda Segura, que también es una poeta muy, muy chida, que se llama Reflexiones en torno a una mujer trabajadora, si mal no recuerdo, y narra la historia de una familiar que a mediados del siglo pasado, pues claro, se configura como una mujer de clase trabajadora, ¿no? Y a lo mejor en esto que colocaba Baldu de los simbolismos y de las palabras y cómo lo llamamos, recuerdo mucho una frase, ¿no? Que coloca en el poemario Yolanda, que dice que entonces a ella le empezaron a decir que era clase media y no clase trabajadora. Clase media como un apapacho y también para que no se sintiera mal, ¿no? Por las carencias que había alrededor de la cuestión económica.
Y de nuevo, ¿no? O sea, coloco esto de las recomendaciones y las narrativas porque se me hace muy interesante que constantemente, ya sean géneros, no sé, de terror, sea a lo mejor como algo como más desde el drama o hasta, claro, ¿no? O sea, utilizar ya propiamente el género como la poesía o el cuento, es constante que en estas narrativas, hasta en la ciencia ficción, el tema de la violencia, los cuidados, la maternidad, la heterosexualidad, en estas narrativas de mujeres es constante, vista de otras formas, ¿no? De representarla, o bien cómo huir de ella, o cómo construir otras formas de vivir entre nosotras, ¿no? Que de nuevo creo que es también como mi duda, si la siembro de ahí también, si estas narrativas que construyamos como mujeres desde hacer histórico lo privado tendrán que ver con y cómo nos incluimos a nosotras en ellas, ¿no? También cómo hacernos sujetas históricas de esas narrativas. Y ya. El textito que leí hace rato sobre las mujeres pensantes, si bien no sé de quién es, pero como recordar y aquí mandándole saludos a la banda Abril Azul, porque pues ella fue la que me pasó el pedacito de texto, ¿no? En algún momento de alguna plática después de ver una película que pues, nos choqueó. Pero bueno, parte de ese texto también habla como de que antes de nosotras siempre hay una mujer, ¿no? Entonces, como recordar a esas mujeres que estuvieron antes pasando por ahí, también teniendo estas dudas, y pues también, como parte del hacer memoria y recordar lo histórico, como voltear a verlas y rescatar las estrategias que a lo mejor ya están construidas ahí, ¿no? Y que a lo mejor toca adaptar al 2021. Casi 22. Y pensaba en algo que también suelo ver mucho en psicoanálisis, en mi terapia, también un saludo a la Astrid, que hablaba como sobre el miedo a la incongruencia, ¿no? Y de repente cuando hablamos de dudar, nos colocamos ahí, ¿no? Porque pues actuar desde la duda es no saber qué camino elegir, ¿no? Y a lo mejor eso puede leerse desde fuera como incongruencia, pero a lo mejor es simplemente, ¿cómo se dice? Instinto, ¿no? Como de escuchar así la vocecita interior, ¿no? Entonces más bien acá como también colocar cómo vamos construyendo estrategias para actuar desde la duda, ¿no? Y que es pues súper válida. Sí, bueno, no más rápido, como que pensaba que justamente el movimiento es contradictorio, ¿no? O sea, no hay una sola dirección para movernos. Entonces, como perder el miedo de incluso ser contradictorias con nosotras mismas, ¿no? Y no sé, yo pienso mucho esto como habitar alegremente la contradicción, porque si estamos luchando por no ser incongruentes, solo vamos a estar sufriendo, digo. Entonces, también ahí dejarlo. Abrazar la incongruencia. Sí. Sí, yo me voy muy contenta, la verdad, de haberles escuchado. Creo que nos llevamos muchísimas cosas y creo que pudiéramos, ahora que escuchamos a las tres, el irnos con la palabra, el permitirnos, ¿no? O sea, el permitirnos sacar esa culpa, el permitirnos dudar, ¿no? El permitirnos como el caminar en esa incertidumbre y que tan es válido para una, pero también tenemos que ser amables con la otra, ¿no? De que está también en ese camino que el construirte o reconstruirte, pues, es estar como en esa búsqueda constante de hacia dónde caminar y que justo no caigamos como nuevamente en este señalar y en este decir, está siendo una contradictoria, ¿no? No nos debe nada, o sea, creo que ninguna nos debemos, sino que más bien estamos creando como este movimiento para hacer, como decías, un hábitat más amable, ¿no? hacer como más alegre, porque de por sí nos encontramos con muchas piedras en esos caminos, el estarnos buscando constantemente, el también ver a la otra, el cómo va en su camino, no por hacer un camino similar, sino que a veces te da fuerza, ¿no? Te da fuerza ver cómo caminan las demás y no sé, creo que alimentar de manera distinta como el corazón en ese caminar creo que nos ayuda a muchas. Y pues nada, yo les agradezco muchísimo, ha sido una mesa muy rica, muy bonita.
También esperamos que nos sigan escuchando en los siguientes episodios y para que conozcan también como al resto del equipo de la EDUCIAC, que es igual de chido que estas 4 compas que están aquí. Y pues nada, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Ahí haciendo el comercial, estamos en Facebook como EDUCIACMX, en Instagram como @EDUCIAC y en Twitter como @EDUCIAC. Dudar en voz alta, el podcast de EDUCIAC, un espacio para la reflexión sobre la praxis cotidiana. Dudamos para encontrarnos, para reconocernos y sabernos distintas. Dudamos porque sabemos que cuestionarnos nos hará transitar por nuevos caminos.